Desde los años 90 nos encontramos en las calles, a conciencia que mostrar nuestras caras y poner el cuerpo tenía el destino inevitable de la violencia. Nos van a encontrar militando incansablemente, militando contra toda opresión y contra los discursos de odio. Existimos y resistimos, no estamos confundidos, estamos hartos de tener que seguir reivindicando nuestra existencia. Siempre supimos, y con el pasar del tiempo solo hemos confirmado, las leyes son necesarias, pero no suficientes. ¡Al closet nunca más! ¡Al closet nunca más! ¡Al closet nunca más! ¡Al closet nunca más! Ustedes lo oyeron, ahora suenan los tambores de la información, pero antes sonaron los sintetizadores de la información. Exactamente. A modo de adelanto de esta marcha por la diversidad que es tema, ya nos estaremos metiendo con ese asunto. Antes, por supuesto, la bienvenida a ustedes por estar del otro lado. Tenemos, como siempre, 1 hora y media de información por delante. ¿Cómo andas, Natalia? Bien, ¿y tú, Martín? En este último viernes de septiembre, por eso se realiza esta marcha de la diversidad que tiene de todo, la música electrónica, el candombe y todas las versiones posibles de cada uno de nosotros. Claramente, hay más. Y nos metemos en tema porque está a punto de comenzar esta nueva edición de la marcha, que este año se desarrolla bajo la consigna "Si hay derechos que se noten, sepan cumplir". La movilización parte de la Plaza Cagancha, en el centro de Montevideo, y se desplaza hacia la Plaza 1 de Mayo Mártires de Chicago, donde habrá shows artísticos y se leerá más tarde la proclama. MD Noticias accedió al contenido de esta proclama, del mensaje de la coordinadora de la marcha, que denuncia la persistencia de discriminación contra la población LGBTIQ+. Pide la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel, por lo que define como genocidio en Gaza, y cuestiona al gobierno uruguayo tanto por su posición respecto a este tema como por su línea económica y el contenido del proyecto de ley de presupuesto. Ya volveremos a estos asuntos, ahora presentamos otros. Sí, vemos los titulares. El ministro del Interior, Carlos Negro, convocó a una reunión de urgencia de la Plana Mayor de la Policía Nacional. Este no es momento de hacer valoraciones políticas, dijo Negro al ser consultado sobre los 7 homicidios ocurridos de miércoles a jueves de esta semana y por las críticas de la oposición. El Instituto Nacional de Estadística presentó la revisión 2025 de las proyecciones y estimaciones de población surgidas del censo 2023, que muestra una caída de la fecundidad con 20.000 nacimientos menos entre 2015 y 2024 y una proyección a 2070 de un incremento de la expectativa de vida. La mesa representativa del PIT-CNT resolvió por unanimidad convocar a un paro parcial nacional con movilización en solidaridad con los sindicatos en conflicto, en defensa de los derechos laborales y para reclamar cambios en el presupuesto nacional. La medida se llevará a cabo entre el 20 y el 30 de octubre. Se celebra la 47ª edición de la Feria Internacional del Libro de Montevideo y en la columna de Cultura repasaremos algunas de las presentaciones y actividades que se estarán realizando hasta el domingo 12 de octubre. El Día del Patrimonio 2025 se celebrará el fin de semana del 4 y 5 de octubre bajo la consigna 1825-1830, bicentenario en todos los pagos, en homenaje a los 200 años del proceso de emancipación nacional que dio lugar al nacimiento del Estado uruguayo. Ante una sala semivacía tras el retiro de varias delegaciones, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu se dirigió a la Asamblea General de la ONU con un discurso en el que defendió los éxitos de su gobierno contra Hamás. En Ecuador se profundiza el paro nacional que llevan adelante organizaciones indígenas y sociales con enfrentamientos violentos y más de 100 detenidos, luego de que el gobierno del presidente Daniel Noboa anunciara un aumento en el precio de los combustibles. Ya saben que nos pueden ver en vivo en todos sus dispositivos, en tvciudad.uy, a través de YouTube, y también nos pueden escuchar en la radio de la Universidad de la República, uniradio.edu.uy o 107.7 FM. Y es hora de salir del estudio, Martín. Claro, para reclamar adelantos, como siempre a esta altura en cada edición informativa de los móviles de MBD Noticias. Primero Mariana Abreu, Marcha por la Diversidad, si no me equivoco, punto culminante. ¿Cómo te va, Mariana? Bienvenida.
¿cómo andás, Martín? Así es, estamos en la Plaza 1 de Mayo, en donde va a culminar esta marcha por la diversidad, y luego de que parta desde la Plaza Cagancha y atraviese, o transite, mejor dicho, por Avenida Libertador. Aquí se está disponiendo todo en un escenario que verán a mi espalda, en donde se va a estar leyendo una proclama, como ustedes decían en los avances, una proclama con un fuerte carácter reivindicativo, y también va a haber celebración aquí en este escenario, como es otra de las características de esta movilización, una grilla con diferentes bandas y música, así que en un ratito nada más vamos a compartir los detalles de lo que va a estar sucediendo aquí, y también vamos a conversar con alguien de la coordinadora de la marcha para hablar sobre estos reclamos que se van a escuchar bien fuerte el día de hoy. Y ahora hacemos el camino al revés de la marcha, porque del punto de llegada pasamos al punto de partida. Martín Duarte, centro de Montevideo. ¿Cómo te va? Martín, Natalia, buenas tardes. Punto de concentración que se prevé que sobre las 19 horas, como bien decía Mariana, esté partiendo desde aquí, tomando Avenida Rondó, y luego sigue enganchando por Libertador a lo que es el Palacio Legislativo, llegando a la Plaza 1 de Mayo. Como señalaban, una proclama que tendrá también connotaciones vinculadas al presupuesto nacional y en particular a la educación. En algunos minutos estaremos ahondando también en otras políticas vinculadas a la diversidad, en particular desde la Intendencia de Montevideo, así que los estaremos convocando. Otro adelanto, el diputado Frente Amplista Andrés Mazzini expresó conformidad con los recursos que el proyecto de ley de presupuesto prevé otorgarle a la ANEP, mientras que su par nacionalista Pablo Abdala se mostró preocupado porque existe, según dijo, una diferencia millonaria entre las aspiraciones presupuestales presentadas por el organismo y la propuesta que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento. Estamos hablando de una diferencia de más de 600 millones de dólares, para que se entienda bien, en números redondos, a lo largo del quinquenio de incremento presupuestal, contra 60 que apenas propuso el Poder Ejecutivo. Quedamos conformes porque las becas van a estar cubiertas, el bono alimentación para los chiquilinos va a estar cubierto, las escuelas y liceos de tiempo completo que se van a duplicar está cubierto, los comedores en educación media están cubiertos. Hay un montón de cosas que sí están cubiertas, que dan un salto en calidad en la educación pública. Desarrollo informativo, tema del día de marcha por la diversidad en Montevideo. Bueno, esta es una movilización que se realiza desde el año 2006, así con este nombre, tanto en Montevideo como en otras ciudades del país. Tiene sus raíces en la Marcha del Orgullo Homosexual, que se realizó por primera vez en 1993, y desde entonces tiene el objetivo de dar visibilidad a los derechos de las personas LGBTIQ+, denunciar desigualdades y promover la igualdad. En Uruguay, la Marcha por la Diversidad se consolida como un espacio de reivindicación desde 2006 y se transformó en un evento festivo y de denuncia que involucra a diversos colectivos sociales. En 1992 fue la primera concentración por el orgullo homosexual, porque a nivel global había una cultura de la democratización respecto a la sexualidad que comenzó a llegar a Uruguay. En 1993 se realizó la primera Marcha del Orgullo Homosexual en Montevideo, y en 1997 se presentó la declaración de la primera Semana de la Diversidad, que incluía a colectivos afrodescendientes, mujeres y personas con VIH. En el año 2004 se creó el colectivo Ovejas Negras, una organización de la diversidad sexual en Uruguay que es clave en la organización de la marcha. En 2005 se creó la Coordinadora de la Marcha por la Diversidad, que consolidó la organización de este evento, que a partir de 2006 se convocó cada último viernes de septiembre y comenzó a llamarse Marcha por la Diversidad. Desde allí, algunos logros legislativos que han ubicado a Uruguay a la vanguardia han ido impulsando esta marcha y motivando una presencia cada vez más multitudinaria. En 2007 se promulgó la Ley de Unión Concubinaria, que por primera vez en el país reconoció los derechos y obligaciones de las parejas del mismo sexo que convivieran de manera ininterrumpida por al menos 5 años. En 2008 se llevó adelante el segundo Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos, del que surge el Mes de la Diversidad, para ampliar las actividades en reclamo de derechos. El 25 de octubre de 2009 se promulgó la Ley de Derecho a la Identidad de Género y al Cambio de Nombre y Sexo en Documentos Identificatorios. En 2009 se habilita legalmente la adopción para personas del mismo género.
género. En 2013 se aprobó la ley de matrimonio igualitario que permite que todas las personas, sin importar su sexo, identidad u orientación sexual, puedan unirse en matrimonio civil. En 2018 se aprobó la ley integral para personas trans para garantizar los derechos humanos de la población transgénero. Durante años la marcha partió desde la Plaza Independencia y recorrió la avenida 18 de Julio hasta la Intendencia de Montevideo. Desde 2020 parte de la Plaza Cagancha y recorre la avenida del Libertador hasta la Plaza 1 de Mayo, a espaldas del Palacio Legislativo, donde culmina con la lectura de una proclama y un espectáculo con música y color. Quienes organizan la Marcha por la Diversidad consideran que aún no son reconocidos y respetados sus derechos. Por eso este año la consigna es: si hay derechos, que se note, sepan cumplir. Y la proclama de la Marcha por la Diversidad 2025, allí recién escuchábamos la consigna, le pide al gobierno que rompa relaciones con Israel debido a lo que define como genocidio en Gaza y además cuestiona fuertemente el proyecto de ley de presupuesto al que califica como indigente. Además, las organizaciones redactoras de la proclama denuncian que existen distintas expresiones de discriminación que persisten en la sociedad uruguaya y que hay normas en materia de derechos vinculadas a la población LGBTIQ+ que no se cumplen. El texto de la proclama, que será leído temprano en la noche, una vez que el grueso de la marcha llegue a la Plaza 1 de Mayo, Mártires de Chicago, dice que es indignante que el Poder Ejecutivo no haya señalado que Israel está cometiendo un genocidio y también afirma que ese Estado es perpetuador del apartheid, aclarando que los cuestionamientos no son al pueblo judío. Por eso, exige la liberación de las y los rehenes por parte de Hamás. En lo directamente vinculado a la población LGBTIQ+ de Uruguay, se reitera el reclamo de cumplimiento de la ley integral para las personas trans, tanto en la educación como en la salud y también a nivel del cupo laboral estipulado, extendiendo esa última aspiración a la población afro y a las personas con discapacidad. La proclama sentencia: nos creímos un país de avanzada por aprobar una ley, pero lamentablemente no hemos tenido gobiernos de avanzada que la hagan realidad. También se denuncia la discriminación lésbica y se pide que se actualicen las leyes y reglamentaciones para que las madres no gestantes obtengan licencia por maternidad y no por paternidad. Hay múltiples críticas a la línea económica del gobierno del presidente Yamandu Orsi. Tras usar el latiguillo "sepan cumplir", el texto señala hartazgo ante lo que define como falta de decisión política y coraje y reclama la aplicación del impuesto del 1% a los sectores más ricos. Afirma textualmente: nos indigna el presupuesto nacional. 140 millones de dólares de incremento es una miseria. ¿Qué hacemos con ese aumento, señor presidente? Líneas más abajo se agrega que es inadmisible un presupuesto de 0 pesos para la descentralización universitaria y se llama a cumplir el 6+1 para educación pública. Entre otros reclamos, también se pide la conformación de una mesa de trabajo en presidencia sobre violencia de género y hacia las infancias tras los últimos casos de violencia vicaria y se reclama una ley integral para personas afro. El texto hace múltiples menciones a la persistencia de discriminación en la sociedad y, aunque sin nombrar a las personas protagonistas, alude a los insultos homofóbicos que el senador del Partido Nacional, Sebastián da Silva, le dirigió a su par del Frente Amplio, Nicolás Viera, concluyendo: marchamos porque la homofobia no es irse al pasto, es violencia. Presenta UTE, porque en UTE creemos que todo lo que das vuelve. Por eso creamos el Plan Redondo. Y vamos nuevamente al punto de partida de esta Marcha por la Diversidad 2025, allí a la Plaza Cagancha, donde está Martín Duarte. Y una pregunta, Martín, ¿cómo está el tiempo? Porque la marcha se caracteriza por transcurrir con bastante frío a pesar de la fecha. Bueno, te diría, Natalia, que el tiempo no es el problema, quizás el problema es la pelusa y el viento. Para quienes usan lente de contacto o tienen alergia, es el único inconveniente. La verdad que la nochecita está bárbara, creo que hay entre 19 y 20 grados por allí, pero bueno, sí, presencia de viento y de mucha pelusa. Andrés Escagliola, que es el director de la Secretaría de Diversidad de la Intendencia, recién comentábamos con él también lo que llevó a generar todos estos puestos a lo largo de toda la tarde, esta feria que está instalada aquí en la Plaza Cagancha, pero que para nada impide el transcurso de felicidad y de reivindicación que tiene esta marcha. Bueno, Andrés, gracias por estos minutos. Me comentaban cómo estaba el clima, la verdad que se va armando
con mucha alegría, como sienten el espíritu. ¿Qué significa para la Intendencia y en particular para la Secretaría? Bueno, esta primera marcha bajo esta administración, pero bueno, con las características también del trabajo para los distintos movimientos, ¿no? Mirá, esta marcha es algo muy importante, es una marcha que es una expresión de un movimiento social que ha transformado Montevideo para siempre. Una marcha que se expresa en el espacio público con alegría, también con reivindicación, con protesta por las cosas que falta por hacer. Nosotros le ponemos una oreja a lo que hoy tenga para decir la proclama de la coordinadora de la Marcha por la Diversidad, porque es fundamental para nuestro trabajo. La idea es construir desde la Intendencia de Montevideo políticas públicas, por supuesto que con otros niveles de gobierno, que transformen las realidades de las personas que hoy están acá celebrando, pero que también encuentran todavía situaciones de discriminación, de violencia, y en caso de algunos colectivos en particular, como el de las personas trans, situaciones de exclusión de todo tipo, ¿no? En la educación, en el trabajo, en la vivienda, en la salud, que son ciclos de exclusión que queremos romper, barreras que queremos remover, y para eso la movilización como la que se va a dar hoy y que ya se está nucleando la gente acá es absolutamente fundamental. Andrés, la Intendencia definió, y en particular la Secretaría, distintas líneas de trabajo, una en particular que viene vinculado a un plan de consulta justamente con los distintos colectivos que hace referencia a la afectividad, al género. Contanos un poquito en qué consiste y cómo va a ser la participación también de los distintos colectivos. Ahí va. Lo que hagamos en los próximos 5 años de la Secretaría de la Diversidad lo vamos a hacer en conjunto con los colectivos y recogiendo las aspiraciones, las expectativas, los sueños, las propuestas, las demandas, tanto de colectivos como de las personas. Las personas individualmente pueden hacer su aporte, su propuesta a través de un formulario que está en la web de la Intendencia de Montevideo. Si googleás, si pones ahí Plan Participativo Diversidad, te aparece este formulario donde podés hacer hasta 3 propuestas, todas aquellas personas que residan en Montevideo o aquellas que estudien o trabajen en Montevideo. Y por otro lado, durante el mes de octubre, porque la diversidad no es solo el mes de septiembre, que quizás es cuando más visibilidad adquiere, pero trabajamos todo el año. Durante el mes de octubre vamos a hacer la consulta con los distintos colectivos en distintas partes de Montevideo y también con experiencias que ya se vienen realizando en los territorios. Desde la Secretaría de la Diversidad queremos dar un enfoque de barrio, decimos con las patas en el barrio. Ese plan que queremos crear en conjunto con el movimiento social tiene 3 patas. La primera le llamamos derecho a la ciudad, la segunda es participación, la tercera tiene que ver con el cambio institucional. La Intendencia tiene que transformarse por dentro para poder también transformar la ciudad, el departamento. Y esto lo vamos a hacer conjuntamente y esperamos que participen las personas desde su casa, desde el celular, y que también se puedan, a través de los colectivos, hacer parte de esto que ya digo, lo que hagamos estos 5 años va a ser con las personas. Andrés, gracias por estos minutos, muy amable. Bueno, compañeros, nos quedamos por aquí. En minutos estará partiendo oficialmente la marcha que, como ustedes verán, bueno, ya nuclea a centenares de personas aquí en la Plaza Cagancha. Gracias, Martín y resto del equipo. Ya volveremos a este tema, que es tema del día, pero hay otros asuntos muy importantes que también son de este día y de esta semana y generan discusión política. El ministro del Interior, Carlos Negro, dijo que la policía ha realizado importantes avances en la investigación de los homicidios que se acumularon entre miércoles y jueves de esta semana y que están resueltas esas investigaciones en un 90%. Negro convocó hoy a una reunión de urgencia de la plana mayor de la Policía Nacional con participación de las principales reparticiones de Montevideo y Canelones para diseñar e impartir órdenes específicas sobre los operativos que se están desplegando para contrarrestar lo que calificó como pico de violencia entre bandas criminales. En virtud de los hechos de público conocimiento, esta suerte de pico de violencia que se registró fundamentalmente entre bandas o grupos criminales en las últimas horas,
y a los efectos de capturar a los delincuentes involucrados en estos tristes hechos. También hacer el despliegue, que ya es habitual, de la policía en las zonas más conflictivas, algunas de ellas las que fueron donde fueron protagonizados los hechos de público conocimiento, como decíamos anteriormente. Pero a la vez la reunión tiene otra importancia y también otra finalidad y otro destaque. También es acompañar la intensa y fructífera labor de los equipos de investigación de nuestra policía, que en pocos minutos, en pocas horas, digamos, ya se encuentra con avances muy importantes en cada una de las investigaciones de los últimos hechos y están prácticamente en un porcentaje muy alto, casi un 90%, en la aclaración de los hechos que hemos tenido en las últimas horas. O sea que venimos, por un lado, a diseñar la estrategia para la captura de los delincuentes, para hacer nuestra presencia en esos barrios y dar un mensaje claro de la policía en cuanto al cuidado de los vecinos de esas zonas, y a la vez a acompañar, conocer cómo va el avance de las investigaciones, que afortunadamente vemos que están realmente avanzadas y tienden a aclarar los hechos. Y el diputado Pablo Abdala, del Partido Nacional, presidente de la Comisión de Seguridad y Convivencia, dijo que prevé invitar al Parlamento al ministro del Interior, Carlos Negro, para que explique qué se está haciendo en materia de seguridad. Y dijo que percibe que el ministerio adolece de falta de liderazgo. Nosotros no vamos a pedir la renuncia del ministro Negro, pero sí probablemente lo invitemos a comisión. Yo presido la Comisión de Seguridad Ciudadana, de Seguridad y Convivencia, y creo que es importante que con el ministro hablemos de estas cosas. Hablemos de esto que pasó en el día de ayer. Repito, no en términos de, digamos, de un enfrentamiento entre gobierno y oposición, en términos del tema de la seguridad, que a todos nos debe preocupar. Yo repito, no culpo al ministro de que hayan muerto 5 personas ayer, pero sin perjuicio de eso también digo que advierto problemas de liderazgo en cuanto a la conducción del Ministerio del Interior y en cuanto al desarrollo de la política de seguridad en sus distintas fases, en la prevención, en la persuasión, en la represión. Y reitero, no estoy sacando conclusiones políticas anticipadamente, porque en esto tenemos que ser muy cautos. Pero me parece que todos tenemos que ayudar, por lo tanto creo que sería bueno, que hace tiempo que no hablamos de estas cosas con el ministro, más allá de la instancia que tuvimos en el presupuesto, que conversemos y lo convoquemos a comisión. Y la vicepresidenta de la República, en este momento, en ejercicio de la presidencia de la República, Carolina Cose, dijo que la situación de seguridad en el país es terrible y preocupante. Enfatizó, no obstante, que se están llevando adelante diversas acciones de prevención e investigación y que una vez que se apruebe el presupuesto se reforzará la actuación del Ministerio del Interior. La situación de violencia que vive el país no es una novedad, y creo que lo que se está haciendo es medidas que convergen a disminuir los niveles de violencia. Esas medidas tienen que ver con temas de represión, con temas de eficiencia, como decíamos recién, con temas también de munir a la policía de verdaderos elementos para que se profesionalice más su función. Varias de esas cuestiones están incorporadas en el proyecto de presupuesto, pero me parece que sobre todo lo más importante es tener una acción coordinada del Estado y también a través de recabar datos, buena información, consolidar información. A mí me parece que lo importante son las cosas que se están haciendo, que sí hay gestión, que sí hay una recopilación de información y un plan que se está desplegando de manera paulatina, porque, como decía un amigo ingeniero, el papel resiste cualquier cosa. Después está la realidad. Entonces creo que en la realidad se están llevando adelante acciones que van a ir convergiendo y que creo que después de aprobar el presupuesto van a tener más aire y más seguridad para desplegarse con más fuerza, sobre todo de manera coordinada entre los distintos ministerios, lo cual no quita lo terrible de la violencia en el Uruguay, ni las desgracias
y tragedias que significan cada uno de los hechos violentos. Eso nunca nos tiene que dejar de doler, pero en vez de inmovilizarnos nos tiene que llevar a actuar no con un eslogan rápido, no al golpe del balde, sino con una acción coordinada y sostenible. Con Antel Empresas estamos del mismo lado del mostrador. Volvemos al contacto con Martín Duarte allí en la Plaza Cagancha, que nos trae más voces de esta marcha por la diversidad a minutos de la partida. Así es, Natalia, estamos con el intendente de Montevideo, Mario Vergara, que con distintas autoridades municipales van a estar acompañando lo que es esta actividad que en minutos, como decías, parte aquí de Plaza Cagancha. Bueno, intendente, ¿qué particularidad y qué importancia presenta esta actividad? Recién hablábamos con el director de la Secretaría de lo que significa también toda esta movida para Montevideo, ¿no? Bueno, sin duda que es una instancia que promueve el despliegue de derechos y el despliegue de igualdad, porque es justamente poner el foco en que todas y todos tenemos el derecho a disfrutar y a desplegar, ¿verdad?, todo lo que queramos ser, todo lo que queramos hacer en términos de derechos, y que, bueno, particularmente todos aquellos colectivos que han sido históricamente discriminados, desplazados. Creo que esta es una marcha muy significativa en esos términos, y me parece que es fantástico que la ciudad en general, que la ciudadanía en general se manifieste en estos términos, y muy en particular las y los jóvenes, porque como ustedes verán, esto está plagado de jóvenes que creo que, bueno, que tienen esta bandera tan significativa que todos compartimos y que vamos a seguir impulsando. Obviamente la Intendencia de Montevideo también aporta a esta marcha de la diversidad en aspectos logísticos, y realmente es de las cosas que nos hacen sentir muy bien. Recién hablamos con el director de la Secretaría, algunas de las líneas de trabajo, hay gran parte también del gabinete que viene a acompañar, a participar, que es también una señal de, como tú decías, ¿no?, de alguna forma respaldar el trabajo que se lleva por parte de la Secretaría, pero también por parte de la Intendencia en general. Así es, hay buena parte del gabinete acá reunido, digamos, para marchar junto con la ciudadanía, y es una muestra más y un impulso más de objetivos que la Intendencia de Montevideo ha sido pionera en el impulso a derechos, ¿verdad?, de diversidad, así como ha sido pionera en otras facetas de problemáticas de la ciudadanía. Así que no podía estar ausente la Intendencia de Montevideo en esta instancia, vuelvo a decir, de despliegue de derechos y de equidad, de igualdad para todas y todos. Presidente, muchas gracias por estos minutos, muy amable. Un gusto. Bueno, compañeros, seguimos por aquí mostrando justamente lo que es la partida, que, como decíamos, ya en algunos minutos estará saliendo rumbo a Plaza 1 de Mayo. Bueno, muchas gracias Martín y equipo. Ahora vamos a hacer un paréntesis y nos metemos en el ámbito sindical. La mesa representativa del PIT-CNT resolvió este jueves por unanimidad convocar a un paro parcial nacional con movilización en solidaridad con los sindicatos en conflicto en defensa de los derechos laborales y para reclamar cambios en el proyecto de ley de presupuesto nacional. La medida se llevará a cabo entre el 20 y el 30 de octubre, en una fecha que definirá el secretariado ejecutivo de la central. El secretario de la organización del PIT-CNT y secretario general de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea, Enrique Méndez, reclamó un presupuesto que mire hacia una estrategia nacional de desarrollo que grave al gran capital y contemple propuestas concretas como la priorización de la educación, la vivienda, la Universidad de la República y el desarrollo industrial en el interior profundo del país. El dirigente sindical informó que la central se movilizará en Montevideo y el área metropolitana, mientras que en el interior del país las acciones serán organizadas por los plenarios departamentales. Ahora cambiamos de tema porque el diputado Agustín Mazzini del Frente Amplio dijo que el rumbo y la estrategia del gobierno en la educación es claro y plantea un proyecto de transformación hacia el futuro. Y Mazzini entiende que con los refuerzos presupuestales se va a avanzar en una mejora en los recursos y, según enfatizó, la negociación parlamentaria podrá abordar la reasignación de gastos para inyectar fondos a la educación. Quedamos conformes porque las becas van a estar cubiertas, el bono
bono alimentación para los chiquilines va a estar cubierto, las escuelas y liceos de tiempo completo que se van a duplicar está cubierto, los comedores en la educación media están cubiertos. Hay un montón de cosas que sí están cubiertas que dan un salto en calidad en la educación pública. La universalización de la educación para los 3 años es una cosa que no estaría contemplada en el presupuesto, decía Abdala recién. No, nosotros tenemos mucha esperanza que en este quinquenio se va a poder universalizar la educación en 3 años, como se vino haciendo la de 5 años, después la de 4, y estamos muy cerca de la universalización de la educación a partir de los 3 años, que es algo muy importante, y además hay un proyecto de ley en el Senado que trata el tema de la obligatoriedad a partir de los 3 años, que creo que coincidimos todos los partidos políticos. ¿Permitieron en este caso a la ciudadanía, como dice Schifani, de que en realidad hicieron campaña hablando de que se iba a llegar al 6% del Producto Bruto Interno para la educación y no va a ser así? Bueno, nosotros tenemos mucha esperanza de que al final del periodo, con todos los refuerzos presupuestarios que va a haber, vamos a llegar. Los que nos mintieron fueron ellos cuando nos dijeron que el déficit era 2,6 o 2,8, y nosotros proyectamos con esa ilusión, y cuando llegamos vimos las cuentas públicas y estaban muy maquilladas. Mismo tema, otro diputado de la oposición, Pablo Abdala, del Partido Nacional, dijo que la propuesta presupuestal presentada por el gobierno dirigida a la ANEP deja de lado varias cosas importantes, como por ejemplo la universalización de la educación de niños y niñas hacia los 3 años, también la formación docente, la extensión pedagógica y la inversión para mejoras edilicias. Abdala manifestó su preocupación porque no ve señales del Poder Ejecutivo para mejorar la asignación presupuestal destinada a la educación. Yo diría que la corroboración de que estamos frente a una situación muy compleja y preocupante, porque tiene que ver ni más ni menos que con la educación pública. Fíjese usted que la ANEP ayer hizo una exposición muy larga, de más de 6 horas de intervención, que incluso fue interrumpida porque la presidencia exhortó, le pidió al presidente de la ANEP que en la medida de lo posible recortaran o redondearan lo que estaban planteando. Pero lo que escuchamos fue una exposición muy interesante, pero yo la definí como kafkiana, en el sentido de que en realidad está fuera de contexto, fuera de la realidad, porque no está financiada. Es la presentación del plan director de las líneas estratégicas de la ANEP y del presupuesto de la ANEP, que es sustancialmente superior al que el Poder Ejecutivo proyectó para la ANEP. Estamos hablando de una diferencia de más de 600 millones de dólares, para que se entienda bien, en números redondos, a lo largo del quinquenio de incremento presupuestal, contra 60 que apenas propuso el Poder Ejecutivo. Entonces, creo que la distancia es muy grande y tenemos que ver de qué manera podemos cerrar esa brecha. El Poder Ejecutivo propuso recursos, y está bien, para rubros de alimentación, pero de alimentación asociados a la extensión de la atención, no en los dispositivos de la ANEP, en otros dispositivos, como por ejemplo dispositivos de INAU o de organizaciones sociales, para el contraturno de los niños y los adolescentes que van al sistema educativo, eso está bien. Propuso recursos para el bono escolar. ANEP propuso en realidad una dotación mayor de recursos para el bono escolar para acelerar la universalización, la incorporación de los beneficiarios. También se propusieron recursos a los efectos de financiar horas docentes, un ajuste de salarios para los funcionarios de acuerdo al acuerdo que se hizo en la negociación colectiva, pero a partir del 2027, y eso es todo lo que el Poder Ejecutivo propuso. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos el capítulo internacional seguramente con el hecho del día, que fue la comparecencia del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Una presencia que era muy esperada. Naturalmente, el tema de la guerra en la Franja de Gaza ha sido el que ha centralizado fundamentalmente las discusiones, a pesar de que hubo otros temas, pero indudablemente ha marcado esta 80ª Asamblea de Naciones Unidas, y por eso era muy esperado el discurso de Benjamín Netanyahu. Tampoco sorprendió demasiado, porque en realidad lo que dijo Netanyahu, entre otras cosas, fue que quienes reconocen un Estado palestino, apuntando a los líderes de los grandes países que lo han hecho, están premiando el terrorismo de Hamás. Dijo que Israel va a seguir
seguir su lucha hasta el final, negó que hubiera un genocidio en curso y de que Israel estuviera apelando al hambre como arma de guerra, entre otras consideraciones. También dijo que nunca va a haber un Estado palestino en la medida en que desde allí se va a seguir atacando la existencia de Israel. Fustigó no solamente a Hamás, sino también a la Autoridad Nacional Palestina que dirige Mahmoud Abbas, a quien acusó de corrupta y de no haber hecho nada en 20 años para evitar que se siguiera atacando a Israel. Todo esto estuvo matizado por el retiro de las delegaciones, o de muchas delegaciones que participaban en la Asamblea, incluso de Estados Unidos. Curiosamente, el propio embajador ante la ONU no estaba presente, sino que diplomáticos de menor rango quedaron a la hora de la alocución de Benjamín Netanyahu, que además fue retransmitida por altoparlantes en la Franja de Gaza con el fin de que los rehenes que aún están con vida pudieran escuchar lo que decía en el hemiciclo de la Asamblea. Les voy a hacer una pregunta muy sencilla y muy lógica. Un país que comete genocidio le pediría a la población civil que se supuestamente quiere eliminar que se vaya para estar a salvo. Les diríamos, iros. Si queremos cometer un genocidio, queremos que se vayan para estar seguros, y jamás quiere que se queden. Es que no tiene sentido comparándolo con genocidio, que es la destrucción de una población. Los nazis les decían a los judíos que se fueran, que abandonaran el país. ¿Quieren que les cuente y les hable de todos los líderes genocidas de la historia? Podemos ir uno por uno. Algunos de estos líderes genocidas, de hecho, no, iros, para que podamos entrar nosotros. No lo hacían. Así que les dan la vuelta a la verdad. Hamás, que es una organización terrorista genocida que pide la muerte de todos los judíos del planeta, esa organización genocida, resulta que sí, no pasa nada. Mientras que Israel, que hace todo lo posible para sacar a los civiles, para que no sufran, Israel es el culpable. Una broma. ¿Quieren escuchar otra broma? Se acusa a Israel de generar hambruna adrede en Gaza. De hecho, está haciendo lo contrario, está alimentando a Gaza. Desde el principio de la guerra hemos ingresado más de 2 millones de toneladas de alimento. Es decir, 1 tonelada de asistencia por cada niño, mujer y hombre en Gaza. Casi 3.000 calorías por persona por día. Y las reacciones no se hicieron esperar y obviamente hubo respuestas a lo dicho por el primer ministro, pero particularmente el movimiento islámico Hamás dijo que la ausencia de muchas delegaciones demostraba el aislamiento en el que está en este momento el Estado de Israel con esta guerra que lleva adelante en el enclave palestino. En otro orden de cosas, las calles de Nueva York también se han visto jalonadas por manifestaciones contra lo que entienden es un genocidio en Gaza y contra las palabras del primer ministro Benjamín Netanyahu. Hubo un acto muy particular en el que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, propuso la creación de un ejército de salvación que integraran personas de todo el mundo, porque dijo que la hora de la diplomacia ya ha terminado y que es la única forma de terminar con lo que está haciendo Israel. Esto se hizo en medio de manifestaciones públicas en las calles de Nueva York y allí estuvo acompañado también por el músico británico Roger Waters. Hemos hecho una propuesta hace 2 días a la Asamblea General de las Naciones Unidas. We make a proposal before the General Assembly of United Nations 2 days ago. Creo que con el último veto que realizó Estados Unidos en el Consejo de Seguridad se acabó la diplomacia. I truly believe that after the last veto of USA before the Security Council, the diplomacy is over. La historia de la humanidad nos ha mostrado durante milenios que cuando la diplomacia se acaba hay que pasar a otra fase de la lucha. El presidente colombiano Gustavo Petro afirmó hoy en las calles de Nueva York, donde se desarrolló una marcha multitudinaria en rechazo a las acciones de Israel en la Franja de Gaza,
que lo que ocurre en el enclave palestino es un genocidio. No hay que decirlo de otra manera, es para desaparecer al pueblo palestino y cuando hay genocidio se comete un crimen contra la humanidad, sostuvo el mandatario. Petro advirtió que no tiene nada contra el pueblo judío ni contra el pueblo de Israel y dijo que incluso tiene varios amigos de esa religión y de ese país y recordó que en su juventud se entrenó junto a camaradas de lucha de la Organización Liberal Palestina en los desiertos de Libia cuando pertenecía al movimiento 19 de abril y por eso conoce la lucha de los palestinos. El presidente colombiano afirmó que su propuesta ante la Asamblea General de los Pueblos de las Naciones Unidas es una resolución que diga que se ordena a las Naciones Unidas a la configuración de un ejército de salvación del mundo que tiene como primera tarea liberar a Palestina y que haga valer las órdenes de la justicia internacional. Por ello, instó a Naciones Unidas a frenar la diplomacia que no ha dado resultado a los problemas globales, sino a tomar acción para detener la matanza en Gaza y sostuvo que hay que liberar a Palestina, llamando a la comunidad internacional a tomar las armas y conformar un ejército para detener a Israel de sus acciones bélicas que hasta ahora nadie ha podido frenar. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Abrimos el segundo bloque de la edición central de MBD Noticias con la Marcha por la Diversidad desde su punto de llegada con Mariana Abreu, que está allí en la Plaza 1 de Mayo. Adelante, Mariana. Sí, se puso un poquito fresca la noche, pero esto acá en la 1 de Mayo en unos minutos ya no se va a sentir por el calor humano, porque la marcha ya comenzó, transita hacia este punto en donde se va a estar leyendo una proclama, también se va a estar compartiendo música, una marcha que tiene la consigna: si hay derechos que se note, sepan cumplir, y aprovechamos que tenemos a Daniela Buquet de la coordinación de la marcha para consultarle. Daniela, ¿por qué eligieron esta frase y qué derechos son los que no se están cumpliendo? Bueno, buenas noches. Un poco, lamentablemente estamos marchando por lo mismo hace un montón de años, ¿no? Nuestro país tiene un avance legislativo muy interesante gracias al movimiento social y los partidos políticos que han llegado a consensos importantes como la ley integral para personas trans, el matrimonio igualitario, reproducción asistida, ¿no? Un montón de derechos que en las hojas están. A la hora de cumplirlos seguimos con un montón de problemas. Creo que principalmente hay que hablar de la vida de las personas trans, que hoy en día sigue siendo muy complejo vivir así. No consiguen trabajo, la salud todavía no, tanto los públicos como los privados no dan los servicios que deberían dar, como hormonizaciones. La lista de espera para las cirugías de reasignación de género tienen una lista de espera de años, que eso genera una angustia emocional en las personas, que efectivamente terminan, muchas de ellas, de nuestras compañeras, en suicidio, ¿no? Entonces estamos hablando de cosas graves que generan trazos en las trayectorias de vida. Además de que son expulsadas de los sistemas educativos, la educación todavía no logra incluirlas realmente y están en un margen de la pobreza, ¿no? Entonces no consiguen trabajo, no tienen educación necesaria para conseguir ese trabajo que se exige y por lo tanto continúan, ¿no?, expulsadas por la sociedad. Sin mencionar además la violencia que continúa siendo algo de moneda corriente en nuestra sociedad en un contexto mundial bien particular e interesante a tener presente, de una avanzada de discurso de odio, de una avanzada de discursos biologicistas y de derechas conservadoras que particularmente atacan a la agenda feminista y a la agenda de la diversidad sexual. Entonces, también nuestro país es muy democrático y es un país muy lindo donde se han hecho un montón de consensos nacionales a trabajar, pero no tenemos que perder del contexto internacional en el que estamos hoy en día. Y iba a decir eso, Daniela. Te iba a decir, en la proclama se hace referencia a la situación de Gaza y se va a pedir la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel. ¿Por qué decidieron incluir este aspecto? Bueno, porque nos parece que esta marcha es mucho más que la diversidad sexual, además, ¿no? Esta transformación de marcha del orgullo a marcha por la diversidad es entender que en realidad la lucha es una sola y es por los derechos humanos de las personas del Uruguay en particular, pero de las personas del mundo en general. No podemos tener ojos cerrados ante un genocidio que está sucediendo. Entonces, por supuesto que es algo que también vamos a plantear en nuestro programa. Y hay un anclaje también bien coyuntural, estamos en el marco de una discusión presupuestal, también hacen referencia al tema del presupuesto. Bueno, sí, sin duda es algo que se plantea y por eso tomamos de la marcha del 20 de mayo por los desaparecidos esta consigna que plantearon ellos de sepan cumplir, la volvemos a usar porque también entendemos
que volvió un gobierno progresista y que efectivamente en sus etapas se hicieron un montón de logros, pero es momento de llevarlo a la práctica. Entonces, estamos y damos como este año de Changui, pero efectivamente esto tiene que pasar, es necesario que esto empiece a ser política pública concreta. Por último, ¿qué va a pasar acá en cuanto a la música y al evento cultural que está aquí ya hay una prueba de sonido que se está desarrollando en el escenario de la 1 de mayo para quienes, bueno, todavía no se han arrimado, se quieren arrimar? Bueno, acá vamos a estar leyendo la proclama, obviamente, pero además nos van a acompañar Benja Runco, que va a estar por primera vez en el escenario, Kevin Roy, que ya viene hace bastantes años acompañando con electrocandombe súper interesante en un escenario así también súper drag. Y bueno, y tenemos un cierre sorpresa, que no podemos como plantearlo, pero que va a estar impresionante para bailar hasta la medianoche, un poco antes, esperemos. Pero así que les esperamos, la verdad, esta marcha es del pueblo y la idea es que se llenen las calles de colores y vengan a celebrar y a luchar por los derechos con nosotros. Muchas gracias, Daniela. Bueno, queda la invitación hecha, entonces volvemos con ustedes, compañeros. Muchas gracias, Mariana y equipo. Les contamos ahora que el Instituto Nacional de Estadística presentó este mediodía la revisión 2025 de las proyecciones y estimaciones de población surgidas del censo de 2023, que muestra una caída dramática de la fecundidad, con 20.000 nacimientos menos entre 2015 y 2024, y una proyección a 2070 de un fuerte incremento de la expectativa de vida. Bueno, a eso voy con más datos, porque según este informe, la expectativa de vida de los hombres pasará, atención, de 74,8 años, que se registró en 2020, a 82,5 años en 2070, mientras que en el caso de las mujeres, el aumento será de 81,1, que se registró en 2020, a 87 años,5 para 2070. Acá hay buena noticia, porque parte de estos resultados tienen que ver, por ejemplo, con que las personas, en particular las mujeres, puedan decidir cuándo ser madres. Tiene que ver con la posibilidad de tomar decisiones en el ciclo de vida reproductivas, informadas, pero sobre todo el derecho de ser madre o padre el momento en que lo considere pertinente, o serlo o no serlo. Hay buenas noticias porque la esperanza de vida, que no es una realidad de la historia de la humanidad, en realidad el aumento de la esperanza de vida tiene algunos siglos apenas en la historia de la humanidad, es una excelente noticia desde el punto de vista de lo que buscamos en las sociedades contemporáneas, o sea, mejorar nuestro bienestar, pero también el periodo vital en donde podemos disfrutar plenamente de nuestras capacidades. Detrás de esas buenas noticias hay desafíos. Y yo diría, Uruguay tiene, lo mencionaba ayer en la apertura del diálogo social, tiene un desafío muy particular, que es que nos hemos envejecido y nos vamos a seguir envejeciendo sin haber alcanzado los estándares de desarrollo de países con patrones demográficos similares, por ejemplo, en Europa. ¿Sí? Eso genera, yo diría, tensión a las políticas públicas y tensión a las decisiones que como comunidad tenemos que tomar pensando en la evolución de la población en el siglo XXI. Y es una restricción de política, yo diría, fuerte al respecto. Más datos. El desempleo se ubicó en 7% en agosto, según el informe del Instituto Nacional de Estadística difundido esta tarde. La tasa de actividad para todo el país se situó en 64,4% y la de empleo en 59,8%. En el interior del país el empleo se ubica en el 59% y en Montevideo en 61% por 2 puntos porcentuales más. En cuanto a las tasas de mercado, según sexo, las mujeres representan 52,4% de actividad laboral y 8,3% de desempleo, más de un punto porcentual por encima del promedio país. El desempleo en los hombres es de 5,9% y el empleo casi alcanza el 68%. Por otra parte, al observar las características de las personas ocupadas, se estima que el 9,7% se encuentra subempleada, mientras que el no registro a la Seguridad Social por el trabajo principal se sitúa en 22,3%. Presenta Asociación de Funcionarios Portuarios. Hacete socio y accederás a beneficios exclusivos como colonia de vacaciones, préstamos, servicios de la salud, tienda online con precios exclusivos y mucho más.
La primavera viene con actividades convocantes en Montevideo, por ejemplo, Feria Internacional del Libro, podríamos enumerar otras, pero ahora, como estamos abriendo la habitual columna de cultura de los viernes, vamos a centrarnos en eso que está pasando también en la capital y lo haremos con Nacho Vázquez, como siempre, una vez por semana. ¿Cómo te va, Nacho? ¿Cómo andás, Tincho? ¿Todo bien? Todo bien. Me alegro. Bueno, como vos decías, sí, un momento de muchísima actividad en Montevideo, va a estar el fin de semana del patrimonio, en este momento se está realizando la Marcha de la Diversidad. Yo opté por hablar un poco de lo que va a ser la 47ª Feria Internacional del Libro de Montevideo, que arrancó en el día de ayer, tuvo su lanzamiento formal en la Intendencia y en la noche en el Teatro Solís se puede escuchar a Isabel Allende, que es una de las invitadas internacionales. La idea es que la feria siempre es una oportunidad como feria, como mercado, de encontrar novedades editoriales, ofertas, quizás alguna rareza, pero tiene toda otra pata, que es toda la de charlas, actividades, talleres, la posibilidad de conocer a los escritores, y quería centrarme un poquito más en eso, entonces vamos a hacer un picadito de distintas actividades que va a haber en estos casi 20 días hasta el 12 de octubre. Una especie de repaso de cartelera parcial de todo lo que hay en la feria, que es por otra parte inabarcable, ¿no? Exactamente, sí, sí. Son solamente algunas recomendaciones. Está todo el programa en la Cámara Uruguaya del Libro. Bien. También ya están las ternas del Bartolomé de Algo, pero con eso nos vamos a meter en próximas semanas. Bueno, empezamos con el repaso. Entonces, ¿qué destacás de arranque? Empezamos con el diario de los 100 Onetis de Felipe Palomeque, editado por Estuario. Lo va a estar presentando el sábado 27. Quizás no es un término muy de análisis literario, pero creo que es bastante ilustrativo decir que es una locura hermosa, porque en este diario, justamente como el nombre lo adelanta, Felipe Palomeque lo que dice es que quiere ganar un Onetti, no lo está logrando, y a raíz de unos delirios con inteligencia artificial y demás, empieza a pensar en qué le diría a Onetti, y Onetti le dice que tiene que adelgazar porque tiene que estar más flaco para la foto cuando gane el premio. En base a eso se empieza a desarrollar toda la trama. Finalmente, el diario de los 100 Onetis ganó un premio Onetti, un reconocimiento nacional. Queda esa invitación para el sábado 27 en la Intendencia, muy recomendable. Esto es mañana, entonces. Esto es mañana, Bien. Exactamente. Bien. Después, también para este fin de semana, el domingo 28, una pequeña trampita, porque no está en el marco de la feria, es por afuera, pero ya que estábamos hablando de literatura, no lo quería dejar por afuera. Emanuel Bremerman, que quizás lo conozcan por su podcast de cine Santas Listas, por escribir de cine en El Observador. Es periodista, Emanuel. Exactamente. Además. Exactamente. Presenta Los Ahogados, su primera novela. Él viene en 2022 ganar el Premio Nacional de Ópera Prima con Murciélagos, que era un libro de cuentos. Esta es su primera novela y básicamente es un thriller costero. Está ubicado en un balneario. A mí algo que en lo personal me atrae mucho, que es esa historia de qué pasa en los balnearios turísticos cuando no hay turismo. Qué pasa con esas vías, con esos lugares que quedan vacíos. Y en realidad pasan un montón de cosas que en Los Ahogados Emanuel Bremerman recoge. Es algo muy uruguayo eso de pasar por los balnearios para hacer ficción. Lo hemos visto mucho en el cine, ahora, bueno, en este formato literario. Exactamente. Seguimos adelante. Semana que viene, el lunes 29, Infantable, Cristina Perirossi presenta Extrañas Parejas. Es su primer libro después de haber ganado el Cervantes. Extrañas Parejas es un libro de cuentos, por así decirlo, en el que ella reimaginó personajes reales, a famosos, conocidos, personajes históricos, entablando un vínculo de amor, de pareja, de compañerismo. Como siempre, es una prosa como bastante aguda, muy acertada. Los diálogos de los textos son muy buenos. Es Cristina Perirossi, está recomendada de por sí. Es casi un juego, ¿no? Armar parejas con personalidades. Exactamente, exactamente. Después, otras actividades dentro del mismo lunes. Ya lo tuvimos en la columna de Banda Oriental, 200 años del nacimiento de Uruguay, de Gabriel Chirichi. Un revisionismo histórico de lo que es este bicentenario de Uruguay. Y también el mismo día, Penguin va a estar realizando una charla sobre el legado de Onetti y otra que va a ser la presentación del Poder de la Cultura, un libro que vamos a traer la semana que viene a MB Noticias, así que no me voy a adelantar. Sigo con la cronología, viernes 3, ya nos metemos en octubre. Sacheri, uno de los invitados internacionales de la Argentina, presenta Demasiado Lejos, muy conocido por su narrativa futbolística. Sí. En este caso se mete con la historia de Malvinas. Tiene como puntapié inicial aquel abril de 1982, si no estoy equivocado. Sí, 1982, está bien. Ocurre lejos de Malvinas, o sea, ocurre en Buenos Aires, en la ciudad, y es una ficción histórica, o sea, no vamos a encontrar ninguna biografía, no hay testimonios históricos, es cómo se percibió en medio de aquella propaganda engañosa, menos medios de comunicación con los que contamos ahora, todo lo que fue el conflicto de Malvinas. Claro, y una dictadura en curso, ¿no? La dictadura argentina. Exactamente.
Después pasamos sábado 4 de octubre, La locutora comunista de Marcos Grajales, uruguayo. Este lo destaco porque tiene algo que para mí es muy interesante, que se centra mucho en lo que es ese vínculo radial entre locutor y radioescucha, que creo que se va perdiendo un poco, y todo lo que pasa en el éter, creo que ese vínculo está muy bien trabajado mientras seguimos la historia de Bruno, que es el personaje principal. Es Premio Nacional de Literatura, también editado por Estuario, también recomendado. Después hay dos actividades que no tienen que ver necesariamente con la presentación de libros. Por un lado están los 15 años de Cosecha Roja. Cosecha Roja es una serie de novelas negras que ha hecho Estuario, es decir, varios uruguayos que han escrito policiales han sido reunidos dentro de Cosecha Roja. En lo personal hay varios títulos muy interesantes, la charla va a estar buena, está Santulo como invitado y otros autores que formaron parte de esta serie. Y por otro lado, el jueves 9, otra actividad que no es presentación de libro, Pez en el Hielo, editorial que me encanta, va a estar con una charla que es Primeras Novelas, justamente va a estar hablando Manuel Bremerman, que como decíamos va a publicar Los Sábados, y Andrés Olveira, que publicó Iliaré. Es como un acercamiento a lo que es esa experiencia de publicar la primera novela. Después también vamos a tener otra recomendación que ya pasó por la columna, la presentación de Austeridad y Barbarie, eso también es el jueves 9. Es un ensayo de Mauricio Lima que a mí personalmente me gustó muchísimo. Es sobre el cambio climático y el uso de los recursos finitos. Y como explicaba en aquel momento, de repente utiliza el quinquenio de Peñarol para explicar cómo ha cambiado el mundo desde aquel momento hasta ahora. Un ensayo muy fácil de leer, está nominado dentro de la terna de ensayos del Bartolomé Hidalgo. Realmente otra recomendación. Y vamos a cerrar con el jueves 9 de octubre con otra de las invitadas internacionales de la feria, Claudia Piñeiro, invitada de Argentina, que publicó La muerte ajena. En este caso también tenemos una locutora de radio, pero no pasa tanto por lo radial, sino porque da una noticia de que una mujer cae de un quinto piso de un edificio en Recoleta, y a partir de ahí se desarrolla la historia. Claudia Piñeiro viene siendo bastante como una voz para las mujeres dentro de la literatura latina, y por eso me parecía que estaba interesante cerrar esto con ella. Bueno, muy interesante, repaso por una cantidad de títulos, por algunas actividades, pero es solo una muestra pequeñísima de todo lo que ofrece, obviamente en literatura, pero también en actividades, la Feria Internacional del Libro de Montevideo, así que a seguirla con atención. Muchas gracias, Nacho, por esta columna. Muchas gracias, Tincho. Y con Nacho cerrando columna, presentamos pausa y volvemos con lo que queda de la edición central de MBD Noticias. Alberto Iglesias, el último presidente de la ex mutualista Casa de Galicia, fue condenado a 24 meses de prisión por un delito de apropiación indebida. La pena la cumplirá con 1 año de prisión domiciliaria y 1 año de libertad a prueba. Iglesias recibió la condena por haberse quedado con $180.000 de la compra de un inmueble. Su defensa apelará al fallo y planteó que nunca negó haberse quedado con ese dinero porque lo había prestado a Casa de Galicia para pagar adeudos y luego retiró ese dinero. A su vez, aseguró que el dinero volvió a ingresar a la mutualista para otro préstamo, pero tanto la jueza como la fiscalía expresaron que no hay registro de que ese dinero fuera de Iglesias. El fiscal especializado en delitos complejos, Gilberto Rodríguez, había pedido 3 años de cárcel por los delitos de apropiación indebida y de insolvencia fraudulenta societaria. La jueza de crimen organizado, Diovanet Olivera, consideró que el delito de insolvencia fraudulenta no se adecúa a la conducta de Iglesias, por lo que fue absuelto. La acusación refería a la firma de 2 órdenes de pago días antes del concurso de acreedores, que beneficiaba a una de las empresas que participaría. La jueza entendió que ese delito implica el ocultamiento de una situación. Tras la audiencia, Iglesias declaró a La Diaria que fue víctima de una maniobra política para cerrar Casa de Galicia y beneficiar a la mutualista Círculo Católico, que fue la encargada de comprar la mutualista gallega. En ese sentido, dijo que el Círculo Católico está muy comprometido con el gobierno del Partido Nacional y agregó que el Partido Nacional y el presidente Lacalle Pou le faltó respeto a todos. La condena de 24 meses contra Alberto Iglesias comprende 12 meses de prisión domiciliaria y durante 10 de ellos deberá cumplir con tareas comunitarias. Los 2 meses restantes deberá presentarse a la comisaría una vez por semana.
Otro asunto, la empresa Pedido Ya fue condenada en primera instancia a reintegrar a uno de sus repartidores luego de haberlo desvinculado por motivos gremiales. Tiene 10 días ahora la empresa para apelar. MBD Noticias habló con Camila Lara, que es la secretaria general de la Unión de Trabajadores de Pedido Ya, que dijo que cuando el trabajador fue desvinculado ya estaba participando activamente de la organización del sindicato. Utilizamos un recurso de amparo, en realidad, para poder restituir al trabajador, demuestra que la empresa tenía o tiene conductas antisindicales y aparte, obviamente, lo que tiene que ver con la relación de que hay una relación, evidentemente, de dependencia entre el trabajador y la empresa, independientemente de que el vínculo contractual sea a través de una unipersonal, ¿no? ¿A cuándo se remontan estas movilizaciones sindicales por las cuales este trabajador fue desvinculado y cuántas otras personas estaban en la misma situación? Bueno, en realidad los trabajadores se convocaron y se autoconvocaron haciendo movilizaciones sindicales en julio de este año y terminó con lo que es la refundación organizacional, no sé si se bien el término, de la Unión de Trabajadores de Pedido Ya. Y habían varios compañeros y compañeras que estaban en esta situación de que les habían bajado la aplicación previamente y logramos restituir a una dentro de lo que es el ámbito de negociación bipartita y ahora se reinstaló a otro a través de la ley de recurso de amparo. Otro asunto, la Asociación Uruguaya de Empresas Aseguradoras, AUDEA por sus siglas, presentó ante la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes 2 iniciativas que desde esa asociación se dice se orientan a facilitar el acceso a los seguros de las familias. Una de ellas plantea la necesidad de modificar la ley de datos personales a fin de permitir un mayor control del delito de fraude con seguros. Nosotros venimos a presentar 2 iniciativas. La primera refiere a mejorar la tributación de los seguros de vida a efectos de que, desde el punto de vista tributario, el seguro de vida tenga un tratamiento adecuado y acorde a lo que es la práctica internacional en cuanto a su uso como instrumento de gestión de riesgos de familias, tanto en caso de fallecimiento como en caso de retiro, o sea, el uso que se le da al seguro como complemento jubilatorio. En segundo término, vinimos también a proponer una mejora del marco regulatorio respecto del fraude en el seguro. El fraude en el seguro es realmente un problema que afecta a todos los mercados de seguros del mundo. En el Uruguay no contamos con la herramienta con la que sí se cuenta en general en los demás mercados, que es el hecho de poder intercambiar información personal a efectos de combatir el fraude sin tener el consentimiento previo de la persona. Para eso lo que hace falta es una modificación en la ley de datos personales, que es lo que vinimos a proponer hoy. O sea, una excepción al requerimiento de consentimiento previo a efectos de que las compañías puedan combatir el fraude en el seguro, de forma tal que el seguro pueda ser más accesible. Bien, retomamos la información internacional y volvemos a la región para hablar de Ecuador, donde sigue siendo compleja la situación social y política que se vive en ese país. En el 5º día de paro nacional que llevan adelante las confederaciones indígenas y otras organizaciones sociales que se oponen al incremento del precio de los combustibles, al fin del subsidio a los combustibles que ha determinado el gobierno de Daniel Noboa y también otros reclamos que se le están haciendo al gobierno ecuatoriano. En esta jornada se habla de unos 100 detenidos, de enfrentamientos en distintos puntos del país. El otro día veíamos cómo se iba raudamente el presidente Daniel Noboa de la ciudad de Otavalo, en la provincia de Imbabura, que sigue siendo una de las más complicadas, junto a otras provincias ecuatorianas y también algunos estudiantes universitarios que han denunciado abusos policiales en la ciudad de Cuenca. El presidente Noboa ha dicho que esto está provocado por la oposición para socavar su gobierno y dijo que detrás de estas manifestaciones no está la protesta por el aumento de los combustibles, sino otras finalidades, y acusó al Tren de Aragua, grupo criminal venezolano, de estar atizando y financiando estas actividades.
Las protestas enmarcadas en el paro nacional que llevan adelante organizaciones sociales e indígenas se agravaron hoy con focos de las manifestaciones que se mantienen ardientes en las provincias de Imbabura, Cotopaxi y Pichincha y otras movilizaciones en Quito y Guayaquil, donde rechazan la eliminación del subsidio al diésel anunciado recientemente por el gobierno de Daniel Noboa y otros reclamos sociales. A medida que aumentan las detenciones, crecen también las denuncias contra la fuerza pública por presuntas acciones violentas y procedimientos irregulares, mientras que la Alianza por los Derechos Humanos ya contabiliza 42 personas heridas, una de ellas con graves lesiones en la vista. Durante toda la mañana de este viernes, la CONAIE ha compartido videos en los que se muestran manifestantes heridos y soldados disparando al aire y lanzando gases lacrimógenos, en imágenes donde se aprecian casquillos de munición y ciudadanos sangrando en el rostro. En la misma línea, la Universidad de Cuenca denunció este viernes por escrito una desproporcionada represión policial contra un grupo de estudiantes que convocó un plantón pacífico frente a la gobernación de Azuay y denuncian que los videos muestran que los uniformados utilizaron sus motos para dispersar a la multitud, que evidencian con claridad actos injustificables de violencia, lamentó la institución educativa antes de pedirle al gobierno local sanciones para los agentes implicados. El presidente ecuatoriano Daniel Noboa desvincula las protestas con el fin del subsidio al combustible, afirmando que son un mecanismo de la oposición para socavar su gobierno y que se esconden detrás de las protestas para desestabilizar con inseguridad y violencia. Hablábamos hace un ratito con nuestro compañero Nacho Vázquez de todas las actividades que empiezan a acumularse en el comienzo de la primavera en Montevideo, en distintos lugares del país, algunas a nivel nacional, por ejemplo, y fue mencionada el Día del Patrimonio, que este 2025 se va a celebrar el fin de semana del 4 y el 5 de octubre, no mañana y pasado, sino la semana siguiente, bajo la consigna 1825-1830, bicentenario en todos los pagos, en homenaje a los 200 años del proceso de emancipación nacional que dio lugar al nacimiento del Estado uruguayo. Es la edición número 31 de este Día del Patrimonio, una jornada tradicional de puertas abiertas que incluye actividades en todo el país, que tendrá su apertura oficial en la ciudad de Fraiventos y el cierre en el Palacio Legislativo. En el acto de lanzamiento, la presidenta en ejercicio Carolina Cose acompañó a las autoridades del Ministerio de Educación y Cultura, encabezadas por la ministra interina Gabriela Verde y el director de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, Marcel Suárez. Durante la jornada de puertas abiertas, decenas de organismos e instituciones permitirán recorrer espacios que habitualmente no están accesibles al público. La guía oficial, que se actualiza en el sitio web del Ministerio, reúne las actividades programadas en cada departamento. La convocatoria fue muy bien recibida, lo que se refleja en la cantidad de eventos que va a haber en todos los pagos del país, evocando no solo los hechos de 1825-1830 que dieron lugar al nacimiento del Estado uruguayo, sino también evocando la forma en que a lo largo de 200 años estos hechos fueron recordándose, celebrándose de distinta manera en todo el territorio. Por eso también se evoca a través de información histórica, de archivos fotográficos y otro tipo de testimonios, cómo cada comunidad fue recordando y generando en la construcción de la identidad nacional la evocación de estos hechos. En la apertura oficial se realizará una marcha a caballo que recreará el recorrido de las batallas de Rincón y Sarandí, finalizando en Sarandí Grande. El cierre será el domingo 5 en el Palacio Legislativo. Como cada año, el Día del Patrimonio convoca a cientos de miles de personas a celebrar la memoria colectiva, reforzando los lazos entre historia, cultura e identidad nacional. Y estamos volviendo a piso para repasar el pronóstico del tiempo en este programa correspondiente a viernes. Se va la semana, volveremos el lunes, pero antes hay información importante. Exacto, sobre todo tratándose de fin de semana, sábado y domingo, y sigue el mismo pronóstico anunciado en las pasadas jornadas. Mañana sábado 27 de septiembre habrá aumento de nubosidad y están previstas precipitaciones y tormentas. Además, seguirá ventoso. La temperatura máxima será de 18 grados y la mínima de 11. Empieza a mejorar, lo habíamos adelantado ayer para el domingo. Sí. Pasado mañana, 28 de septiembre, en Montevideo y área metropolitana, dice Inumet que por la mañana habrá disminución de la nubosidad,
Todavía precipitaciones, atención, pero mejorando y se mantendrá ventoso, ¿no? Casi que 2 días de corrido con vientos tirando a fuertes. Por la tarde y la noche del domingo, el pronóstico prevé que el cielo esté claro y algo nuboso, con neblinas, sin pronóstico de lluvias y ya sin mención al viento. Bueno, nos vamos, los dejamos con Lado B en la pantalla de TV Ciudad y luego el resumen de MD Noticias en síntesis. Durante todo el fin de semana, sábado y domingo, habrá actualización de la información en las redes sociales de MD Noticias y el domingo, además, a las 7 de la tarde, la primera edición de la semana con todo lo que ocurra durante el fin de semana. Y nos reencontramos el lunes. Eso. Que pasen bien. Chao.